Hola chicos, vamos a continuar con el aprendizaje del manejo de ficheros en nuestros programas de C++. Continuamos con nuestro libro de texto en la página 129 y vamos a ver el ejemplo del punto 6.2, lectura de un fichero de texto. Bueno, aquí os tengo yo el código también escrito. Un inciso, antes de hacer el ejemplo, este ejemplo segundo del 6.2, lectura de un fichero de texto, es necesario que hayáis hecho de la página 129 el ejemplo 1, que si recordáis está en un vídeo anterior. Entonces, si no lo habéis hecho, tenéis que hacer primero el ejemplo 1, y después ya pasamos al ejemplo 2. Bueno, en este caso se trata de leer de un fichero de texto que ya está creado. Concretamente lo hemos creado con el ejemplo anterior, en el ejemplo 1 de la página 129. A la hora de leer un fichero de texto, los pasos van a ser muy parecidos. De hecho, como siempre, los tres pasos que tenemos: primero, abrir el fichero, en este caso para leer de él; segundo, leer los datos; y tercero, cerrar el fichero. Para leer los datos de un fichero, para abrir un fichero, para leer de él, la instrucción es ifstream, que viene de input file stream. A continuación, un espacio en blanco y el nombre con el que queremos trabajar con nuestro fichero dentro de nuestro programa, en este caso lo vamos a llamar fichero, y entre paréntesis y entre comillas, el nombre con el que ya existe este fichero. De tal manera que, como nosotros tenemos creado este programa en el escritorio tiene que haber, y de hecho hay, porque lo hemos creado con el anterior programa, un archivo de texto que se llama prueba.txt, que si os acordáis lo vimos en el vídeo anterior, y era este es el archivo que hemos creado con el programa anterior, que contiene esta información. Contiene dos líneas, esto es una línea y esto es otra, y esto es la continuación de la línea anterior. Vale, bueno, volvemos a nuestro código. Abrimos el archivo con la instrucción, repetimos, ifstream, espacio en blanco, fichero, y entre paréntesis y entre comillas, prueba.txt, y ahora vamos a escribir, vamos a leer del archivo. Bueno, una cosa que es importante y que no hemos visto hasta ahora: vamos a utilizar un tipo de datos que es el tipo de datos string, que se va a usar cuando vayamos a trabajar con textos. Hasta ahora habíamos visto los tipos de datos int, el double, ¿de acuerdo? Y eran para datos de tipo numérico. Ahora simplemente lo vamos a definir como de tipo string, y ya más adelante explicaremos un poco cómo funcionan estos tipos de datos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, esta instrucción lo que nos dice es que vamos a tener una palabra que va a ser de tipo string, ¿vale? Bueno, una cadena de caracteres, realmente string va a ser una cadena de caracteres. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es leer los datos del archivo. Si os acordáis, cuando nosotros leemos la información que introducimos por teclado, ponemos la instrucción cin. Bueno, pues en este caso va a ser similar a cin, lo que pasa que en vez de poner cin, que sería del teclado, lo que vamos a hacer es leer los datos del fichero. ¿Cómo se llama el fichero? Se llama fichero, valga la redundancia. Con lo cual, para leer los datos del fichero vamos a utilizar el nombre que le hemos dado, fichero, y a continuación los simbolitos mayor, que son los mismos que utilizábamos con cin. El contenido que leamos del fichero lo vamos a guardar en esta variable que se va a llamar palabra, que va a ser una variable de tipo string. ¿De acuerdo? De tal manera que luego vamos a mostrar por pantalla lo que se ha leído, en este caso, entre comillas, se ha leído 2 puntos, ¿vale? ¿Y qué es lo que se ha leído? Vamos a mostrar por pantalla el contenido de la variable palabra. Y la variable palabra va a contener la primera palabra del fichero. ¿De acuerdo? Y a continuación, el tercer paso, que sería cerrar el fichero. Vamos a ver cómo funciona. Como siempre, compilamos nuestro programa, que ya está compilado, y lo ejecutamos. Al ejecutar el programa nos va a decir: se ha leído esto. ¿Por qué nos va a decir se ha leído esto? Bueno, pues para eso vamos a abrir otra vez el archivo de texto que teníamos, prueba.txt, y nos vamos a dar cuenta que en prueba.txt lo primero que teníamos era la palabra esto. Con lo cual, en la variable de tipo string palabra, el contenido que hay es esto. Al darle a la instrucción cout que saque el contenido de la variable palabra, nos aparece exactamente esto.